El primer ministro sueco Olof Palme fue asesinado a tiros en una céntrica calle de Estocolmo hace ahora algo más de 3 años. Su asesinato conmovió al mundo porque en los años que estuvo en el poder conectó con las exigencias de cambio de los jóvenes, mantuvo excelentes relaciones con los mandatarios de numerosos países y fue la voz en Occidente de no pocos movimientos de liberación del tercer mundo. Ahora, en Estocolmo, se juzga a un presunto asesino al que nadie vio disparar, sino tan solo merodear por el lugar. El arma homicida nunca apareció y las investigaciones de estos años han llevado a pistas tan confusas que muchos suecos creen que los verdaderos móviles y autores del asesinato no llegarán a conocerse nunca. Estos olmos centenarios acarician con las ondulaciones suaves de sus ramas el surco donde descansa un hombre que se llamó Olof Palme. Aquí la brisa es tímida y las hojas se rozan quedas para no romper el silencio. Solo de vez en vez, el sonido de unos pasos quiebra la quietud del lugar. Son personas que acuden todavía hoy y desde entonces para rendir homenaje a un hombre, a un político que hace poco más de 3 años fue asesinado a muy pocos metros de aquí, en una noche fría de invierno. La historia comienza aquí, en este cine de la céntrica avenida Sveavägen. El primer ministro de Suecia, Olof Palme, su esposa Lisbeth, su hijo Martin y una amiga de este fueron juntos a ver una divertida comedia nacional titulada Los hermanos Mozart. A la salida, las dos parejas se separaron y el matrimonio Palme se dirigió caminando hacia la cercana estación del metro. No llevaban escolta. Palme solía hacer este tipo de escapadas a pesar de haber recibido amenazas de muerte. Caminaban despacio pese al frío y seguramente se arrebujaron en sus abrigos al sentir la humedad de los olmos desnudos de la iglesia de Adolf Friedrich que hoy montan guardia junto a la tumba de Palme. Cruzaron a la acera de los pares, más tibia por las luces de neón de los escaparates y el tufo inconfundible del subterráneo. De repente sonó un disparo, y luego otro, y otro más. Y Palme cayó al suelo, y su sangre salpicó a Lisbeth, y la nieve se tiñó de rojo mientras el asesino huía por este callejón oscuro. Era el 28 de febrero de 1986. Faltaban todavía unos minutos para que el día girara sobre su eje y diera paso al siguiente, marzo ya, invierno todavía. Este es el edificio de los tribunales de Estocolmo, un viejo caserón de principios de siglo, donde hoy, casi 3 años y medio después, se celebra el juicio por el asesinato de Palme. Las cámaras de televisión y de fotos están prohibidas en la sala. Solo un reducido número de periodistas han sido autorizados a seguir el juicio en directo. El resto ha tenido que conformarse con escuchar los monótonos interrogatorios desde una sala contigua donde los equipos de radio y televisión pueden tomar muestras de sonido. En el banquillo de la sala 13 de lo criminal se sienta un hombre al que el fiscal acusa de ser el asesino de Palme. La prensa sueca no puede divulgar su nombre ni su imagen porque lo prohíbe la ley y se refieren a él como el hombre de los 42 años. En realidad se llama Christer Pettersson y es un vagabundo alcohólico con un pasado de violencia y desequilibrios mentales que le han llevado más de una vez a la cárcel, una de ellas por homicidio. Pero Pettersson insiste una y otra vez en que él no mató a Palme. El fiscal no tiene pruebas contra Pettersson, solo el testimonio de personas que aseguran haberle visto merodear por los alrededores la noche del asesinato del primer ministro. La declaración de Lisbeth Palme es hasta ahora la más comprometedora para el presunto asesino, pues asegura que vio a Christer Pettersson en el lugar del crimen. Pero ni ella ni nadie le vio disparar, y la pistola nunca ha aparecido. La muerte de Olof Palme conmocionó a la sociedad sueca y fue recibida con pesar en todo el mundo. A las pocas horas de conocerse el asesinato, miles de personas acudieron al lugar del crimen para expresar su sorpresa y su dolor. Rosas rojas
ajardinaron el asfalto helado donde Palme cayó mortalmente herido. Fue aquella una mañana especialmente fría y triste y muy larga, como los días de verano en Suecia, en que las noches remolonean y permiten que cada día se confunda con el siguiente. La gente desfilaba por el lugar como aturdida, sin acertar a comprender lo que había pasado. Era una persona muy jovial, muy diferente de cómo aparecía en los debates políticos, en los que podía ser realmente hostil o más. Era una persona que creaba un ambiente muy favorable para el trabajo, tenía una característica muy escasa en el mundo, era el tratar de encontrar calidades en sus colaboradores que podían ser superiores a las suyas. Por ejemplo, conmigo siempre me decía cuando veíamos las traducciones, qué bien está mejor que el sueco, porque es que vosotros los poetas, siendo yo una persona que había escrito un par de libros de poesía y bastante modestos. Esta es una de las características que a mí más me gustaban de Palme. El entierro de Palme puso de manifiesto los lazos de amistad y solidaridad del primer ministro asesinado con jefes de Estado y de gobierno, y especialmente con líderes de movimientos de liberación de países del tercer mundo. En la ceremonia, que se desarrolló en el ayuntamiento, una cantante sueca interpretó la canción símbolo de la chilena Violeta Parra, Gracias a la vida, una de sus favoritas. Después, el cadáver fue conducido al pequeño cementerio de la iglesia de Adolf Fredrik, mientras todo el mundo se preguntaba quién y por qué habían matado a Olof Palme. Ja, det finns två grupper av berättelser som skiljer sig ganska mycket från varann. Och den ena är teorier som bygger på att det är terroristmord. Och då framförallt har man tänkt sig att den kurdiska organisationen PKK eller en kroatisk eller någon annan skulle ha mördat Olof Palme i som ett led i en kampanj av något slag. Men där målet inte är att mörda Olof Palme utan det kan ligga långt bort. Det är en typ av förklaringar. En annan typ är vad man kunde kalla tyrannmord. Och där har vi flera spår och kanske mera sannolika sådana. Och där är mordet inte medel utan det är ett mål. Problemet är löst då Caesar faller. Och här fanns det kring Olof Palme hysteriska och paranoida föreställningar i Sverige om att han höll på att sälja ut landet till ryssarna eller införa socialism. Så det var många dårfinkar i Sverige som kan tänka sig ett visst ögonblick vilja lösa det här problemet genom att skjuta honom. Och där har vi en variant där har vi dels ensam galning som den som nu sitter inför rätta och vi har en tidigare som inte var mycket sämre fast som är lös. Och så har vi en polisvariant. Haría falta algo más que el hilo de Ariadna para tratar de salir del laberinto de pistas que conducen al asesinato de Olof Palme. La caprichosa geografía de Estocolmo, un racimo de islas vertebradas por puentes, hace parecer a esta ciudad como un imposible puzzle, pues con las diferentes luces del día, las islas parecen cambiar de forma y de lugar. El caso Palme ha sido desde su inicio un más difícil todavía, pues muchas de las piezas, como la pistola que le mató, nunca han aparecido y otras han terminado por confundir a todos, incluso a los confundidores, pues cada hilo llevaba a una multiplicidad de ovillos que hacía imposible toda salida. Durante estos más de 3 años, los suecos han asistido impasibles a un macabro baile de pistas que ha quemado a policías, fiscales y políticos. Y así, con el paso del tiempo, el escepticismo general ha aumentado cada día un poco más, porque todo el mundo cree que la muerte de Palme encierra más de un gato, y muy pocos están convencidos de que se llegará al fondo. Por eso, Christer Pettersson es un asesino hecho a medida, un hombre ideal para acallar los rumores que circulan de boca en boca. Un pozo sin fondo
en el que arrojar toda la basura que los suecos creen que se ha almacenado en torno a la muerte de Palme. Christer Pettersson es un asesino tan perfecto que si no existiera habría que inventarlo. Solo tiene un fallo, que la mayoría de los suecos creen que es inocente. De acuerdo con encuestas solventes realizadas en el país, solo un 18% de la población cree que Pettersson disparó contra Palme. Ja, det är klart det löser många problem. Och de här teorierna som ju kastar en skugga över staten, några av dem, de kommer ju att försvagas. Och man kommer att... Jag tror kanske inte att de kommer att upplösas och försvinna därför att målet mot den här 42-åringen är inte så starkt. De har inte så mycket mot honom. Så även om de dömer honom så lever det väl kvar, de här svarta legenderna. Men det är den bästa mördare vi har haft. Och han är mycket omtyckt i Sverige. Han är rena julstjärnan på det sättet att han skapar sinnesfrid i landet. Så han är mycket cómodo. Olof Palme tenía 59 años cuando le mataron. Había nacido en el seno de una familia adinerada que mimó su talento. En la universidad demostró ya su interés por la política. Viajó por América y diversos países del tercer mundo y conoció de cerca la injusticia y las desigualdades sociales. A su regreso a Suecia, se afilió al Partido Socialdemócrata y llegó a ser ministro en 3 ocasiones. En 1969, con 42 años, fue elegido primer ministro. Una gerontocracia inmovilista gobernaba entonces en los demás países europeos, sacudidos de su letargo por los jóvenes que pretendían llevar la imaginación al poder. Palme conectó en no pocos aspectos con las exigencias de la juventud europea. Criticó duramente la guerra del Vietnam y dio asilo a los desertores norteamericanos. Predicó la paz y la neutralidad. Luchó por el desarme y la desnuclearización de Europa y apoyó sin matices a los movimientos de liberación del tercer mundo. Palme fue una persona incómoda que se granjeó muchos enemigos dentro y fuera de su país. Su política siempre estuvo acompañada de gestos, como cuando salió a la calle con una hucha para pedir dinero para las víctimas del franquismo. Pero consiguió que su país, más pequeño que España y con algo más de 8 millones de habitantes, que no pertenece a la Comunidad Económica Europea ni a la OTAN, fuera respetado en el mundo. Palme fue, en cierto modo, la mala conciencia de los países ricos e industrializados por su actitud clara y sin reservas frente a los países del tercer mundo, lejos de la retórica al uso. Lo que caracterizaba a Olof Palme y, diría yo, a la política exterior sueca es que había una unidad entre el pensamiento, las palabras y la acción. Palme condenó al régimen de Franco, pero también iba en las calles con la hucha para coleccionar dinero para la resistencia democrática pacífica de España, y otros también lo hicieron. Pero usted se recuerda de eso, y otros también, y es un señal de importancia, que no solamente es necesario las palabras, también la acción. Eso era muy el pensamiento de Olof Palme. Él decía que hablar claramente en cuestiones importantes crea más confianza que el silencio. El juicio de Olof Palme ha coincidido con la fiesta del solsticio del verano, una de las más populares en Suecia. Todos los años, la víspera de San Juan, los suecos se visten de flores porque el invierno ha sido definitivamente derrotado después de una esquiva primavera tacaña de luz y de calor. Por estas fechas, los niños galopan en sus caballitos de vela por el jardín de islas flotantes que forma la espina dorsal de Estocolmo. Cuando sean mayores, escucharán la historia de un hombre que vivía en una de ellas, Gamla Stan, la más antigua, la más hermosa,
y que un día salió de aquí, de esta casa, en el número 31 de la calle Västerlånggatan, y que ya no regresó más porque le mataron. Algún día sabrán de ese hombre que hoy descansa en un surco de un pequeño jardín, bajo olmos centenarios, junto a un cerezo que alguien plantó un día de invierno, muy largo y muy frío.